Cordial saludo compañeros y tutor, soy Tania García, estudiante del programa de Tecnología en Producción de Audio de la UNAD. En el presente video voy a hacer una exposición respecto a las normativas más importantes en cuanto a la producción y control de ruido en Colombia. La primera de ellas es la 0627 de 2006, llamada también Norma Nacional de Emisión de Ruido y Ruido Ambiental. Esta norma está dividida en varios capítulos. En el primero de ellos se establecen las condiciones bajo las cuales se deben efectuar las mediciones de ruido y cómo se deben efectuar los cálculos. También se establecen horarios, definiendo el horario diurno entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche y el nocturno entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. Además, se hace una salvedad de las unidades de medida que se tienen que utilizar y la ponderación que debe ser utilizada. También se estandariza el tiempo de medición como mínimo de 15 minutos y se tienen en cuenta factores como las condiciones del clima, la impulsividad y la tonalidad del ruido. En el capítulo 2 se reglamenta la emisión de ruido, es decir, el ruido que es producido, y los límites de incidencia del mismo respecto a 4 zonas previamente definidas en la normativa. En el capítulo 3, por su parte, se hace referencia al ruido ambiental o ruido urbano, y se sugiere para su evaluación el uso de mapas de ruido en lapsos de tiempo que dependen de la incidencia del ruido en la zona en la que se están tomando las mediciones. Es decir, si el ruido es continuo o se experimenta solo en una temporada específica. En el cuarto capítulo se establecen los equipos a utilizar y el tipo de medida, la disposición que deben tener los equipos en el espacio de medición, las especificaciones de calibración y las condiciones meteorológicas que favorecen la veracidad de las mediciones tomadas. También se sugiere la estructura a utilizar para la elaboración del informe técnico de medición de ruido. Por último, en el quinto capítulo hace referencia a las entidades encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas que se expresaron anteriormente, y en el capítulo 6 se hacen algunas consideraciones adicionales. La segunda norma a revisar es la Resolución 8321 de 1983. En esta norma observamos ya una diferencia sustancial respecto a lo anterior, ya que el enfoque de esta es la emisión de ruido en función de la preservación de la salud. Esta norma también está dividida por capítulos. El primero de ellos enfocado a contextualizar y dar las definiciones más importantes para llevar a cabo las mediciones. Por su parte, el segundo capítulo hace referencia a los métodos de medición, también enfocados en las 4 zonas, pero esta vez con valores un poquito diferentes a los anteriores. Para el tercer capítulo de la presente normativa, se establece también el grado de responsabilidad de los propietarios de un predio en el cual se estén emitiendo ruidos excesivos, y se determina que ellos, en su calidad de responsables, son los encargados de hacer las correcciones que se consideren necesarias para no afectar a su comunidad. Además, se hace un llamado a tener en cuenta las condiciones acústicas de un lugar que está en etapa de planeación, para que se hagan las correcciones necesarias desde antes de su construcción y así mitigar los daños. También se establece que el uso de ruidos de emergencia como alarmas debe ser excepcional para casos muy específicos. En el cuarto capítulo se evidencia la utilización de fuentes emisoras de ruido como objetos publicitarios, y se restringe su uso a zonas residenciales, es decir, no pueden entrar a zonas residenciales, especialmente en horarios nocturnos. Al igual que vehículos de carga pesada, de los que también se debe tener una regulación del ruido que emiten, y es una regulación que en el caso de Colombia
se lleva a cabo desde la misma fabricación, desde el ensamble de los vehículos. Finalmente, en el quinto capítulo de la presente norma, se hace referencia a la exposición laboral al ruido y se regula de tal manera que a mayor cantidad de horas de exposición, menor es el nivel que debe tener el ruido al que se está expuesto. Finalmente hacemos mención de la Resolución 6918 de 2010. Esta normativa, a diferencia de las anteriores, no está dividida en capítulos y está más bien dada a analizar y delimitar las condiciones sonoras de actividades cotidianas, como eventos deportivos, conciertos, actividades laborales que generan ruidos que se consideran indeseados o que exceden los niveles de ruido permitidos. Sin embargo, en esta oportunidad también se tiene en cuenta el derecho que tienen los individuos de desarrollar plenamente sus facultades y por ende de estar en capacidad de generar dichos ruidos, siempre y cuando estos no estén afectando directamente la tranquilidad de otras personas, es decir, vulnerando sus derechos. También se habla de las responsabilidades que tienen los entes de control de cada zona, de regular no solo qué ruidos se producen, sino además de conceder los permisos y los avales necesarios para cuando estos ruidos deben ser producidos y evaluar las condiciones y las restricciones que van a tener en su momento. Nuevamente se da un enfoque especial a las zonas residenciales y de descanso, que además se habla de una nueva característica muy importante y es la relevancia de realizar las mediciones desde dentro de las edificaciones que se ven afectadas por los ruidos generados, para saber el grado de incidencia que tienen estos ruidos en las poblaciones y sectores aledaños a ellas. Finalmente, a modo de comparación de las tres normativas que se examinaron previamente, se puede decir que cada una de ellas corresponde al contexto específico del momento en el que fue presentada públicamente y que además se encuentran relacionadas entre sí, es decir, que cada normativa es una sucesión de la anterior que incorpora nuevos elementos que quizá en la resolución anterior no fueron tenidos en cuenta. Y eventualmente estas nuevas apreciaciones llenaron los vacíos de las normativas anteriores. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.